Bien, vamos entonces a continuar con los procesos de soldadura. Ya hemos visto dos procesos, ¿verdad? Oxiacetileno y electrodo revertido. Vamos a ver otros procesos de uso bastante común a nivel industrial, que son los procesos MIN, TIG y arco sumergido. Y esta es la denominación de la AWS: GMAO, GTAO y SAO. Bueno, en el caso del proceso MIN, se llama GMAO, Gas Metal Arc Welding. Como les dije, la denominación de la AWS siempre trae, cuando finaliza con AW, implica que es un proceso del arco eléctrico. Estos son procesos al arco eléctrico, los tres que ya les nombré anteriormente. Y dentro de este proceso, bueno, hay dos modalidades. Una que se llama MIN y otra que se llama MAC. Y todo depende del gas de protección. ¿Okay? Cuando el gas de protección es inerte, entonces ahí estamos hablando de metal linear gas, con gas inerte. Y hay gases que son activos. Cuando hablo de gases inertes o activos, es si reaccionan con el metal. Obviamente que la mayoría de los procesos utilizan son gases inertes. Solamente en el caso del acero es que de repente se utiliza un gas que puede reaccionar, pero reacciona de manera positiva. O sea, la reacción que da allí no causa defectos en la pieza y bueno, eso tiene una posibilidad de usar. Aquí está un concepto de que lo que es ese proceso se define como un proceso de soldadura largo entre un electrodo metálico de aporte continuo y la pieza de trabajo, donde la protección del arco se obtiene mediante un gas suministrado de forma externa, el cual protege al metal líquido de la contaminación atmosférica, ayudando a estabilizar el arco. Fíjense que, ¿cuál es la función del gas? Ya ahí el mismo concepto lo está diciendo. Tiene una función de proteger al metal líquido de la contaminación atmosférica y a estabilizar el arco, o sea, lograr esa estabilidad que se necesita para hacer un cordón continuo. Y bueno, aquí hay un esquema de cómo es el proceso. O sea, aquí tengo el metal base, y aquí tengo la pistola. Esto utiliza una pistola. Por esta pistola viene un alambre y él se va desarrollando automáticamente. Fíjense que aquí el alambre viene siendo, como les dije anteriormente, es bueno comparar los procesos, ¿no? El alambre viene siendo como el alma del electrodo. Pero la ventaja aquí es que él se está desarrollando de manera continua. Esta es una bobina que está colocada en la máquina, a la cual uno le regula la velocidad de desenrollado. ¿Okay? Se va desarrollando y se va formando el arco entre la pieza y el alambre. ¿Okay? Y por aquí también por la pistola sale un gas, o el gas inerte o el gas activo, depende del proceso, que viene a desplazar el aire, porque siempre, recuerden que cuál es la misión, es eliminar el aire que esté presente en el momento en que se está fundiendo y se está generando el arco. Entonces ese gas viene a desplazar el aire y a ayudar que el arco se mantenga estable. ¿Okay? Ya se imaginaron el proceso entonces. Esto es un proceso muy común. Antes le decían microwire. Decían micro porque, bueno, se utilizan alambres que pueden ser de muy pequeño diámetro. Eso depende mucho del espesor que uno va a soldar, el espesor del material que va a soldar. ¿Okay? Y wire es de alambre. Microwire también era el nombre que le daban anteriormente. Bueno, tenemos dos tipos. Aquí hay un ejemplo, aquí una antorcha más o menos se ve. El MIG, el cual emplea protección de un gas puro inerte, que puede ser argón, puede ser helio. También se utilizan mezclas. ¿Okay? También se utilizan mezclas.
En el caso de materiales no ferrosos y en el caso del gas activo, el gas activo se habla del CO2. Se utiliza el CO2, que si ustedes se acuerdan más o menos, hicimos unas comparaciones en una tabla que vimos cuando estábamos hablando de arco eléctrico, donde estaba el argón, estaba el helio, estaba el CO2, y el CO2 tiene una conductividad térmica bastante amplia con respecto a los otros gases. Y entonces por eso se utiliza en el acero, porque además no contamina. Entonces está aprovechando esa propiedad. Pero en otros materiales como aluminio, cobre y el resto de los materiales no se puede utilizar. Solamente para el acero, donde no causa defecto. Y es por eso que se utiliza. ¿Okay? Para aceros al carbono y de baja aleación. Ya en el caso de aceros aliados no se utiliza porque los elementos aliantes reaccionan de manera desfavorable con el CO2. Ok, ¿qué características tiene este proceso? Excelente calidad de soldadura en casi todos los metales y aleaciones empleados por la industria, mínima limpieza después de soldar. Fíjense que en este proceso no se genera escoria. Que la gente dice, bueno, es mejor el proceso que no se genera escoria, pero recuerden que la escoria en el otro proceso tenía unas funciones importantes. Bueno, aquí esas funciones ya no están. Entonces, bueno, tiene su situación. Para el soldador eso es una ventaja grandísima. No tiene que después, si va a hacer varios pases, no necesita estar limpiando, porque ya queda expuesto el metal. El arco y el baño fundido son claramente visibles para el soldador. Fácil trabajo en todas las posiciones, lo que depende del diámetro del alambre y de la variación del proceso. Alta velocidad de trabajo, exento de escoria. Bueno, se habla de muchas ventajas. Aquí. Bueno, aquí seguimos con ventajas: elevada productividad y fácil automatizarlo. Aquí fíjense que es solamente un movimiento lo que ejecuta el soldador. Allá estábamos pendientes de que se va consumiendo el electrodo y tenemos que hacer un movimiento descendente. Aquí no, aquí es simplemente la velocidad de avance lo que se necesita. Es fácil de aprender este proceso. Lo que hay es que saber regular, o sea, la velocidad con la que se está regulando, con que se está desenrollando el alambre. Entonces uno tiene que calibrar eso, la velocidad con que se está avanzando. ¿Okay? Puede ser muy rápida ni puede ser muy lenta, porque entonces choca con esa velocidad que tú le colocaste al principio. Por eso las dificultades comienzan con eso, pero ya después que logras calibrarlo, aprendes, o sea, es fácil el proceso. Permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio, cobre, con espesores desde 0.5 milímetros, cosa que no pueden hacer con electrodo revestido. Con el electrodo revestido no puede agarrar una chapa y tratar de hacer un cordón. Se funde inmediatamente. ¿Okay? En este proceso se pueden soldar espesores bajos y se puede soldar en todas las posiciones. Las máquinas de soldar, bueno, aquí hay ejemplos: máquinas pequeñas, máquinas grandes, equipos sofisticados. Fíjense, la fuente de poder es del tipo de voltaje constante. Ya aquí el equipo de soldadura con el electrodo revestido no se puede utilizar para este equipo. Recuerden que el electrodo revestido uno le dice el amperaje a la máquina, y ese es el amperaje que la máquina trata de mantener, o sea, porque son máquinas de amperaje constante. Aquí no, en este equipo se le dice es el voltaje con que va a trabajar la máquina, y la máquina autorregula ese voltaje variando el amperaje, o sea que es totalmente diferente la máquina. La corriente de soldar es determinada por la carga. Normalmente se emplea para este proceso corriente continua polaridad invertida. Las máquinas están disponibles desde 150 a 1000 amperios. O sea, esas son las variaciones que puede hacer la máquina cuando uno le fija el amperaje, en rangos hasta de 1000 amperios. Bueno, aquí hay máquina, fíjense, trae un desenrollador. Y aparte de esto hay que colocar la bombona. O sea, la bombona es aparte. Y bueno, esas imágenes no están muy buenas.
Aquí está la antorcha o pistola. Bueno, en realidad trae dos boquillas. Y por aquí, por esta parte llega, fíjense, llega la corriente que se suministra a través de esta boquilla, que normalmente es de bronce, y tiene una boquilla externa que es la que forma esa campana de gas que se necesita para expulsar el aire que esté presente allí. Profe, cuando yo le doy al gatillo que está ahí, abre gas y además desenrolla, o siempre desenrolla. No, tú lo activas con esa palanca. O sea, tú puedes detener el proceso a soltar el gatillo. El gas sigue saliendo. O sea, un sistema que tienen estos equipos es que, porque como no hay escoria que te proteja del enfriamiento rápido del cordón de soldadura, fíjense que esa es una desventaja porque no tiene escoria. La escoria, recuerdan que tenía la ventaja de que cuando tú salías del arco, esa escoria ya estaba formada y era como una capa protectora con respecto al aire que tú va a estar expuesto al cordón de soldadura luego que se forme. Aquí no. Pero esta boquilla, si tú te detienes y desactivas el gatillo, te sigue saliendo el gas por unos instantes más. Pero la corriente deja de circular. Y luego también el gas deja de circular. Es como una protección adicional que va a hacer ahí. ¿Okay? Entonces trae dos boquillas. La boquilla exterior que es para el gas y la boquilla interior que es para la corriente. Recuerden que el alambre va saliendo por aquí y esta boquilla va a estar en contacto con el alambre y es la que le está suministrando la corriente al alambre. ¿Qué parámetros hay que regular? Bueno, ya dijimos que el voltaje, o la tensión, la velocidad con que se desenrolla el hilo. Hay un parámetro que se conoce como longitud visible del hilo. Se le conoce como stick out. Y viene a representar cuánta distancia voy a dejar por debajo de la boquilla. O sea, esta es la boquilla, ¿ven? Y entonces esta distancia que yo voy a dejar afuera es un parámetro que afecta los valores de voltaje y de amperaje. No lo puedo dejar muy largo y tampoco lo puedo dejar muy corto. Entonces es una cuestión de regulación y de experiencia del soldador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. ¿Ven? Aquí está la boquilla que le está suministrando la corriente, entonces se está formando el arco. Es la pieza de trabajo. Y el gas que viene a suministrarse forma esta campana que viene a proteger todo el proceso que está ocurriendo. Aquí hay un proceso de deposición. Es decir, el arco se está fundiendo y aquí están cayendo las gotas del metal. El arco también funde el material base, pero la mezcla ocurre dependiendo del goteo que ocurra aquí, y esto se puede regular, ese goteo. De hecho, hay equipos que se llaman por arco pulsado. O sea, son equipos especiales que tú puedes regular cuántas gotas por segundo depositar. Y ese se conoce como corriente de arco pulsado. Y en realidad lo que sucede es que la corriente trae unos picos. O sea, hace como unos picos, se eleva por encima de cierto valor, y cada vez que se eleva por cierto valor está cayendo una gota. Entonces tú puedes regularle a la máquina y decirle: yo quiero 120 gotas por minuto. Le regular y te hace 120 picos por minuto. Y puedes controlarlo por segundo, perdón. Esto es rápido, no por minuto. Entonces, la tecnología ha llegado con estos procesos a desarrollar algunos equipos bastante sofisticados. Se va a caer un día del techo aquí. Yo sí decía, bueno, ¿y esa agua de dónde? Pero anoche llovió tan duro. Pareció tan raro. Sí, todo eso de... Ok, bueno, ¿qué parámetros son fijos? La corriente siempre se utiliza corriente continua y la polaridad siempre es inversa.
¿Qué significa eso? Que aquí, ¿quién se calienta más? El alambre. Porque ¿qué es lo que nos interesa aquí? Que el alambre se funda y tenga alta temperatura el alambre para que tenga buena penetración. ¿Ok? Entonces, polaridad inversa, lo que siempre se utiliza. Corriente continua, polaridad inversa. Los alambres, bueno, vienen con una codificación así como los electrodos. Traen un código ER que los indican como alambre o varilla desnudos. El valor de las dos cifras de acá indican aquí dice fuerza, fuerza tenal. Esa es la resistencia a la tensión, igual que en el electrodo revertido. Es la misma resistencia a la tracción. Fuerza tensiva. Ajá. Una S si es sólido. Y bueno, aquí trae un código que implica también la composición química. Fíjense, hay una modificación de este proceso, que es que, y está ahí en el alambre, que es un alambre parecido a esto, o sea, es un alambre hueco, y por dentro trae un fundente. Eso se conoce como soldadura MIG con alambre tubular. Dentro trae un fundente y fíjense ahora que el cordón de soldadura, ese fundente viene también a limpiar y a hacer las funciones del revestimiento. Y ese proceso sí deja escoria. Es una modificación de este mismo proceso, pero agregándole ahora la escoria, o sea, los elementos que forman la escoria. Y tiene una ventaja adicional con respecto a cuando los alambres son sólidos. ¿Ok? Este es otro proceso. Bueno, está la misma designación. Es la fuerza tensible. ¿Qué decía? Bernal, no, tensible. Bueno, así es la codificación, está más clara. Ok, aquí está lo del stick O, o lo de la distancia que se deja adicional después de la boquilla, que fíjense si es muy grande el cordón de soldadura que forma, fíjense que la penetración es baja, que si la distancia es más corta. La penetración, esto es el material base y esta es la penetración. Fíjense que lo que se busca es esto. Y aquí vemos cómo variando esa longitud, esta distancia, cómo varía la corriente y cómo varía el voltaje. A medida que aumenta el stick-out, aumenta el voltaje y disminuye el amperaje. Mayor es la profundidad de penetración del ok, gases de protección, yo les dije, se utiliza argón, se utiliza helio, se utiliza CO2, pero también se puede utilizar mezclas. ¿Qué vienen a hacer las mezclas? A potenciar una debilidad del otro gas. ¿Se acuerdan que se los comenté? O sea, por ejemplo, si la conductividad térmica es muy baja, entonces le agrego helio, que el helio tiene una conductividad térmica alta. Y eso entonces trae los beneficios, por ejemplo, si mezclo argón y helio. Los beneficios del argón junto con los del helio, y eso le da una ventaja al gas resultante. Bueno, existen diferentes mezclas, hay diferentes fabricantes. Bueno, antes aquí había diferentes fabricantes. Ok, aquí hay fíjense, una comparación de cómo es la penetración y cómo es el cordón de soldadura, con helio, con argón y con dióxido de carbono. Bueno, aunque yo siempre les digo, el helio, la penetración es bastante alta, pero no comparado con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene mayor penetración. Sí, eso que está afuera de la soldadura, eso también es soldadura, material. Ajá, este proceso, fíjense algo, esto que se expresaron aquí, no sé por qué lo colocaron,
Pero este proceso genera mucha salpicadura. O sea, ¿por qué? Porque la corriente va en el sentido inverso a la caída de la gota. Los electrones viajan de la pieza hacia el alambre. Y ese movimiento hace de que haya chisporroteo. Entonces, cuando uno ve que soldando, de repente alrededor del cordón de soldadura vas a ver algunas deposiciones que no deberían estar allí. Pero eso es normal de ese proceso, debido a la dirección del flujo de los electrones. Yo no me daba cuenta que estaba ahí, usted que lo veo, pero esa es la explicación. Ajá, les dije que, bueno, nosotros podemos tener diferentes formas de cómo se transmiten las gotas. Entonces, esos son los modos de transferencia. Las formas de aportación del metal de soldeo varían como consecuencia del cambio de alguno de los parámetros, la intensidad o la corriente. Entonces, existe un método de deposición que es por arco spray, que son proyección de finas gotas pulverizadas por la fuerte intensidad y tensión. Esto se utiliza con mucha frecuencia, o sea, ese tipo de deposición es la más común, que sea por arco spray, o sea, la más rápida, con valores de voltaje y de amperaje en estos rangos. ¿Okay? Si cambiamos los rangos de amperaje y de voltaje, tenemos una que es para valores, mira, arco globular. Las grandes gotas que se producen provocan pegaduras y faltas de fusión. Es decir, que se forma una gota que va cayendo poco tiempo, entonces más a valores bajos de voltaje. ¿Okay? Esto también es una forma de deposición. Por cortocircuito es otra forma. Y aquí es que se va formando la gota, ¿ves? Y cuando la gota pega con el material base, entonces se forma un corto. Y ahí es que ocurre la deposición. Y ese tiene un sonido, porque se siente el corto. Entonces, existen diferentes formas. Eso la selecciona el soldador de acuerdo al ETC. Y este era el que le estaba nombrando de arco cruzado, que es que la corriente o el voltaje hacen unos picos. Y cada vez que ocurre un pico, entonces ocurre una deposición. Y este es regular. La corriente cruzada se consigue al producirse una corriente de baja intensidad, que es constante, denominada corriente de fondo, y una serie de pulsos de alta intensidad, que se conoce como corriente de pico. Los picos de la corriente son regulables en el tiempo y duración. Las máquinas de arco cruzado disponen de un control que armoniza automáticamente los parámetros de soldeo. El soldador introduce los datos de gas, diámetro y velocidad del electrodo, tipo de metal, o sea que uno le regula todo eso y la máquina te dice, o sea, te va a hacer la deposición automáticamente. Ok, eso era el proceso MIG. El otro proceso que también es común es el proceso TIC. ¿Alguna vez ustedes han visto soldar con TIC? Sí. Okay. ¿Han utilizado la máquina? No. Sí. Excelente. Ok. Bueno, aquí ustedes tienen que saber que por qué se llama TIC o por qué se llama agitado, porque el electrodo, aquí el electrodo no es consumible, al igual que el electrodo revestido y el proceso anterior, el electrodo forma parte del cordón de soldadura, se funde. Pero en este proceso no. Y aquí viene una comparación. Yo siempre comparo este, es muy parecido al proceso oxiacetilénico. En el sentido de que, ¿qué tenemos allá? Una antorcha, o sea, tenemos un soplete que es el que le está suministrando el calor a la pieza y a la varilla que vaya a utilizar. Aquí ese proceso es similar. O sea, ¿qué es lo que hace la pistola? Suministrar la energía para lograr fundir tanto la pieza como la varilla que pueda utilizar. Entonces la técnica es parecida. Vamos a quitar definido, dice que el proceso es un proceso en el que la función es producida por el calor de un arco que se establece entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza. La protección se obtiene de un gas inerte que puede ser argón o helio o una mezcla.
y puede ser utilizada con o sin material de aporte. Ya si utilizo o no material de aporte depende del espesor. ¿Okay? Y aquí más o menos tenemos un esquema. Esta es la pistola y la pistola tiene el electrodo, que es este que va por aquí, y también por la pistola se suministra el gas que forma la campana. En eso se parece al anterior, pero resulta que este electrodo no va a formar parte del cordón de soldadura, sino que al acercar la pistola, lo que sucede es que se forma el arco. Pero ese arco, el tungsteno tiene varias propiedades, entre ellas también su dureza a alta temperatura. Por eso es que no se funde. Bueno, no se funde entre comillas. ¿Ok? Se establece el arco, entonces la pistola es parecida al soplete. Lo voy avanzando con la pistola fundiendo el material base. Y el material de aporte, lo que voy es entonces fundiéndolo en el líquido que se formó producto de la fusión del material base. Y así es que voy generando el cordón de soldadura. ¿Okay? ¿Se lo imaginaron ya? Ok. ¿Qué características tiene este proceso? Bueno, excelente calidad de la soldadura en casi todos los metales y aleaciones empleados por la industria. No se requiere limpieza, aquí no hay tampoco escoria. ¿Okay? El arco y el baño fundido son claramente visibles para el soldador. Ya van a saber por qué esto lo dicen aquel y en este. No se lo explico porque me adelanto al otro proceso. No hay metal de aporte que atraviese el arco, de modo que no se producen salpicaduras. La soldadura es posible en todas las posiciones. No se produce escoria que podría quedarse atrapada de la soldadura. Se utilizan uniones que requieren alta calidad de soldadura y soldadura de materiales altamente sensibles a la oxidación. Este es el preferido para soldar aluminio en el proceso. Puede emplearse para aluminio, magnesio, acero inoxidable, bronce, plata, cobre, todos los materiales. Se emplea para pases de rayas en juntas soldadas de tubos de acero, buscando la mayor eficiencia. No necesitaríamos aquí fundente, ¿no? No se necesitaría fundente aquí. Esa es la ventaja que tiene con el proceso oxiacetileno. Los materiales que dan problemas con el oxiacetileno por la formación de escoria, aquí no necesitan ese tipo de producto. Bueno, esto último es porque a veces se combinan dos procesos. Si yo tengo una tubería por donde va a pasar un líquido que es muy importante, que es corrosivo, que tiene algún problema y es exigente la soldadura de esa tubería, lo que se hace es utilizar el proceso TIC para hacer el primer pase de raíz. Con este garantizarías tú la calidad de ese primer cordón, que es el pase más importante, el de raíz. Porque imagínense que el de raíz quede en zonas que no hayan quedado bien, o sea, que haya quedado alguna discontinuidad. El líquido que vaya por ahí va a penetrar y puede corroer y puede causar un desastre. Entonces, cuando se requiere alta calidad, utilizan este proceso en el primer pase de raíz y luego recurren a electrodo, por ejemplo. Combinan esa posibilidad, porque eso garantiza la calidad del resultado. Ventajas. Bueno, básicamente la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles, menos sensibles a la corrosión, no requieren desoxidantes, estamos hablando de los fundentes, poca distorsión. Resulta que este proceso, la zona afectada por el calor es una de las más pequeñas. De los procesos industriales, este es el que menos afección le da a la pieza. Y por eso es uno de los preferidos. Tiene una limitación, no se puede utilizar para grandes espesores. Resulta antieconómico para grandes espesores utilizar este proceso. No hay inclusiones de escoria, permite tener soldaduras limpias y uniformes, escasez de humos y proyecciones. Fíjense, aquí no se ocurre en el anterior que ocurre la salpicadura. En este no ocurre nada de eso. Se pueden soldar espesores que van desde 0,3 milímetros. Para espesores
bien pequeño. Yo recuerdo que también era muy estética, o sea, uno hacía un cordoncito chiquito Sí. y quedaba hermoso. Eso queda de una calidad excepcional. Eso es cierto. Desventajas. Bueno, aquí dice la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas. El proceso MIG es igualito. Requiere de la mano de obra muy especializada. Sí. O sea, el soldador tiene que tener bien claro de que no puede tocar, por ejemplo, el baño líquido con el electrodo. Si lo toca, entonces se va contaminando el cordón de soldadura porque puede pasar residuos de ese tungsteno al baño y entonces estás creando un problema. Aparte de que estás dañando el tungsteno que tiene su precio. ¿Okay? Y los costos, obviamente, el equipo es más. Bueno, aquí se puede. El equipo de soldadura es similar al de electrodo revestido. De hecho, si es una buena máquina de electrodo revestido, se puede adaptar para utilizar este proceso. ¿Eso lo sabían? Cuando yo lo usé, usaba una máquina de soldar común. Ajá. La que usaste una máquina de soldar común. Estaba soldando acero. Aluminio. ¿Aluminio? No. Una máquina como así de grande, pero era una común. No puede Era la ser. misma que utilizamos para soldar con electrodo revestido. Pero sería que venía dual la máquina. No recuerdo. Yo creo que sí, porque resulta que el aluminio que se utiliza para este proceso, ellas traen, los equipos que vienen específicos para ti, traen un dispositivo de alta frecuencia. Es decir, que aumentan la frecuencia normal de 60 ciclos, ese equipo te aumenta la frecuencia para trabajar con corriente alterna, porque la soldadura del aluminio con este proceso es con corriente alterna. Entonces hace que ese pico sea más alto y eso te da mayor limpieza y te da mayor estabilidad. Entonces, para soldar aluminio se puede agarrar un equipito cualquiera de soldadura con electrodo revestido e instalarle la pistola. ¿Ok? Se puede. Pero hasta cierto punto y se puede soldar acero y otro material que no requiera alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, bueno, los costos, obviamente que en todos los procesos aquí, ahorita yo en Venezuela no puedo hablar de costos, porque hasta el electrodo revestido que es más chueco, ese igualito está costoso. La máquina de soldar, la fuente de poder de diseño especial puede ser un rectificador con corriente alterna y corriente continua o un generador de corriente continua con una unidad de alta frecuencia. ¿Sí? Por eso que te digo, no. En eso la diferencia con el electrodo revestido, porque la máquina de electrodo revestido no trae ni esta unidad de alta frecuencia. Una típica máquina de soldar opera con un amperaje entre 3 y 350 amperios, con 10 a 35 voltios y un ciclo de servicio de 60%. También es posible hacer uso de fuentes de poder normales, diseñadas principalmente para el electrodo revestido, adicionando un dispositivo de alta frecuencia. ¿Sí? La puedes usar y aparte trae el equipo de alta frecuencia. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen con una máquina, con una máquina diseñada para trabajar con esto. Es lo que quiere decir ahí al final. Aquí hay un esquema de, bueno, ¿qué es lo que se necesita? La pistola y los electrodos de tungsteno, son los electrodos de tungsteno. Esto también trae dos boquillas. Una boquilla que es la que suministra la corriente al electrodo de tungsteno y una boquilla que es la que forma la campana de gas que se va a formar. Esa normalmente es cerámica por las temperaturas que se generan allí. Fíjense que aquí estoy aprovechando el arco eléctrico que hablamos que en el arco eléctrico se generan temperaturas superiores a los 4000 grados centígrados. Entonces en eso tiene la gran ventaja con respecto a la oxiacetileno. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Imagínense lo que ustedes vieron ahí como estábamos tratando de soldar. Yo no soldé, sino que... Pero ahora lo tienes en un arco, lo que tú estás manejando ahí, no es una llama. Y esa temperatura tan alta, por eso también la calidad del cordón de soldadura.
Bueno, los alambres para relleno y el gas protector. Puedes trabajar con corriente alterna y con corriente continua. Depende del material a soldar. La corriente alterna es recomendada para la soldadura del aluminio y magnesio. Y la corriente continua se recomienda para los aceros inoxidables, hierro, acero dulce, cobre, níquel y otras aleaciones. Normalmente la soldadura con proceso TIC solamente utiliza polaridad directa, es decir, el flujo de electrones es desde el electrodo hacia la pieza. Se podría intentar trabajar con polaridad inversa, pero hay un problema. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Dirías el electrodo? Ajá, tiene que ver que la polaridad inversa, el que se calentaría más es el electrodo. Y eso podría fundir. Y en este caso no se necesita, o sea, no se debe permitir eso. Por eso la polaridad inversa está limitada para bajos amperajes o no, porque aquí es como electrodo revestido, tú seleccionas en el amperaje. ¿Okay? Bueno, el efecto de la intensidad de la corriente con intensidades bajas, cuando 25 amperes, la tensión cae rápidamente al aumentar la intensidad. A partir de este valor, la tensión crece paulatinamente con la intensidad. O sea, cuando hay poca intensidad, el arco es errático. Cuando hay demasiada intensidad, se genera un cordón muy ancho, que nunca es lo deseado. Entonces, hay que buscar un rango intermedio de intensidad. Se calcula, fíjense, por una fórmula del voltaje, que es la fórmula que habíamos utilizado ahorita, de voltaje. Y la tensión de soldadura entre 80 y 90. Bueno, los que han tenido oportunidad de trabajar con esto saben que formar el arco allí no necesito hacer como con electrodo revestido, que tengo que golpear o tengo que rozar. Eso con simplemente activar la máquina y acercarlo lo más que se pueda, se forma el arco solito. No necesito tampoco un yerquero, nada de eso. Lo difícil es no pegar el electrodo a la pieza. Se lo dañé el electrodo, tienes que sacarlo, limpiarlo. Ajá. Y si ustedes se dieron cuenta, los electrodos hay que afilarlos. ¿Ok? Bueno, por lo menos ustedes dos que lo han utilizado, podemos hablar de eso. Para ciertas aplicaciones se afila el electrodo, sobre todo. Y cuando trabajamos con aluminio, no se afila, sino que se pone rojo. O sea, no se le saca punta, porque de hecho la punta que se le saca es como la de un sacapunta. De hecho, se tiene que hacer en algún disco especial. Normalmente no son los discos normales. La gente lo hace con uno de banco, y la mayoría lo hace con un esmeril. Eso, las arrugas que genera eso, generan problemas. Ajá. Los gases de protección igual, argón, helio, pero también mezclas, diferentes tipos de mezclas, buscando mejoría también en los gases de protección. Lo mismo que que dije anteriormente, se mezclan los gases para obtener ventajas en el gas final. Bueno, aquí hay varias tablas de gases. El helio dice su poder ionizante es menor que el del argón, por lo que la tensión del arco es cerca del 75% más grande. Bueno, lo que quiere decir esto es que el helio es difícil de ionizar, ¿okay? Y es una desventaja, pero proporciona un mejor rendimiento calorífico. Es decir, la conductividad térmica del gas es muy alta y por eso se aprovecha. Es un gas menos estable y un cebado más difícil, pero también se utiliza aprovechando este rendimiento calorífico que dice. Aquí hay mezcla de helio y de argón para evitar estos problemas. También se utiliza agregarle algo de hidrógeno, eso es para tener ventaja también, porque el hidrógeno también tiene un poder calorífico bastante alto. Además que él tiene un efecto reductor y elimina óxido.
También se puede utilizar el nitrógeno como mezcla también. Bueno, esta es la parte que quería llegar. Los electrodos que se emplean para el proceso son de tungsteno y aleaciones de tungsteno. O sea, tungsteno puro, pero también hay aleaciones de tungsteno con tierras raras, con lantanio, con circonio. O sea, ya vamos a ver una tablita donde aparecen algunas aleaciones que, bueno, tienen un punto de fusión muy elevado. Dice 6170 Fahrenheit. Eso es como 2000 y picote. Hay que sacar la cuenta de cuánto es en grados centígrados, pero es bastante alto. Por lo que prácticamente no se confunden, no se consumen. Si el electrodo no toca el baño fundido, por supuesto. En posición apropiada, el electrodo es sostenido encima de la pieza de trabajo y es el calor intenso procedente del arco el que mantiene el baño en estado líquido. O sea que no hay que tocarlo. Y esta era la tablita que quería llegar. Que aquí tenemos los tungsteno puro y tenemos aleaciones de tungsteno torio, tungsteno lantano y tungsteno circonio. Y bueno, aquí hay aplicaciones para cada uno. Cuando hablamos de tungsteno puro, lo utilizamos generalmente para aluminio y magnesio. Y cuando son aleaciones, se utilizan para aceros al carbono, aceros inoxidables. Aquí, bueno, aquí también se utiliza para aluminio el tungsteno circonio. Pero estos elementos aliantes, fíjense que son torio, lantano, circonio, son lo que llaman tierras raras. Y esa en realidad lo que viene a hacer sobre el tungsteno es el de poder generar más electrones libres. Tierras raras tienen esa capacidad de generar electrones libres y eso genera mayor estabilidad en el aire. Y esa es más que todo la función, porque sobre la dureza ellas no causan ningún efecto beneficioso, sino simplemente su efecto sobre el arco eléctrico. Generan un arco muy estable. ¿Okay? Aquí en la tabla de abajo, que también vale la pena nombrar algo, ustedes pueden ver que, bueno, aquí está el diámetro del electrodo. Aquí dice corriente continua y corriente alterna. Entonces están aquí algunos, aquí tungsteno puro, tungsteno torio y tungsteno lantano. Fíjense los amperajes, los amperajes de trabajo. Pero con polaridad directa pueden llegar hasta 350 hasta 520 amperios. Y observen aquí con la polaridad inversa. Lo más que puedo trabajar es entre 40 y 60. Y la diferencia está en que la polaridad inversa te causa el problema de fundirte el electrodo. O sea que está muy limitada. De hecho, a veces ni se nombra, o sea, la polaridad inversa no se puede. Se puede utilizar corriente alterna y puede llegar hasta los 290, que también no es tan alta como trabajar con polaridad directa. ¿Okay? Porque recuerden que en la corriente alterna se alterna y entonces se calienta en medio ciclo. Y si a eso lo trabajamos con alta frecuencia, eso todavía afecta más que el electrodo. Entonces es más consumible. Cuando uno está trabajando con un aluminio, hay más consumo de electrodos que si trabajara con acero, porque trabaja en polaridad directa, la otra trabaja en corriente alterna. Entonces eso, la vida útil del electrodo es menor. Y lo del afilado. ¿Cómo se debe afilar? Fíjense. Esta es la regla general. El diámetro del electrodo, uno le debe sacar la punta de manera de que esa punta tenga una dimensión de 1.5 veces el diámetro del electrodo. Esta dimensión. Ahí estaríamos hablando de un electrodo bien afilado. Si yo lo dejo romo, fíjense lo que sucede con el cordón de soldadura. Primero un arco errático y un ancho de cordón de soldadura amplio.
Si lo dejo muy puntiagudo, entonces tengo por supuesto un arco, un cordón de soldadura pequeño, puedo tener buena penetración, pero la punta se funde. O sea, esta puntica muy afilada se puede incluir dentro del cordón de soldadura por estar muy afilado. ¿Ok? Entonces no puedo afilarlo de esta manera. ¿Sí? Es la manera correcta que tengo. Bueno, metal de aporte podemos usar o no varilla, pero la varilla, eso depende del espesor, porque para abajo de espesores no es necesaria la varilla. De hecho, las láminas lo que hacen normalmente es que las doblan cuando son varillas menores a 2 milímetros, 3 milímetros como máximo. Lo que hacen es doblar los bordes y luego funden ese borde que se dobló, y eso sirve como material de aporte. ¿Okay? Entonces, se utiliza para espesores mayores, pero como les digo, este es un proceso que tampoco se utiliza para grandes espesores, es antieconómico soldar para grandes espesores. La composición del metal de aporte tiene que ser similar a la del material base. Aquí podemos tratar de hacer el cordón de soldadura muy parecido al material. Los diámetros de la varilla de metal de aporte dependen del espesor del material base y de la corriente para soldar. La alimentación del metal de aporte se puede hacer manual o automática, así que se vaya aplicando de manera automática. O sea, estos procesos permiten cierta automatización. ¿Ok? Cosa que no sucede con el electrodo revestido porque es difícil simular en un robot esos movimientos, pero sí se logra. Se proponen y se logran. Bueno, estos métodos de operación, esto más que todo para la práctica, espero que podamos hacerlo. Se puede también soldar materiales diferentes, que hay una tabla donde se puede, por ejemplo, si es una cera de carbono, yo aquí dice si es regular, si es recomendable, si es posible o si no es soldable. Por ejemplo, acero de carbono con níquel es recomendable, con cobre níquel también es recomendable, con cobre aluminio es posible, pero donde no se puede, por ejemplo, es latón con níquel ni latón con cuproníquel. Bueno, es una tabla como para que ustedes tengan cierto conocimiento ahí de si se puede o no se puede. Y bueno, tenemos este último proceso, pero ¿qué hora es? Ya los atiborré bastante. ¿Ya son las horas? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a tratar de ver si nos podemos conectar para darle gente proceso.